Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en este tiempo. Saludos y bendiciones a cada uno de los hermanos y amigos que están viéndonos a través de este espacio de reflexión. Hoy voy a meditar brevemente en el capítulo 23, versículo 4 del libro de los Salmos. Si ustedes tienen Biblia, acompáñenme por favor a leer este pasaje. Un pasaje probablemente muy conocido por todos nosotros, pero que es necesario que la leamos en este tiempo. Capítulo 23, versículo 4 del libro de los Salmos. Dice lo siguiente: aunque pase por valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El mensaje titulado en este tiempo es: aunque pase el valle de sombras. Vamos a orar un momento y pedirle a Dios que pueda dirigirnos en este tiempo devocional. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que ella nos alimente, nos consuele, nos conforte, nos exhorte, nos encamine, nos guíe. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por lo que harás en nuestro corazón a través de ella una vez más en este tiempo. Oramos pidiéndote esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, la muerte. Vamos a hablar sobre la muerte un poco, haciendo la definición sobre este agente que nos ha traído mucho desconcierto, sobre todo en estos tiempos de pandemia. La muerte ha sido un tema alrededor nuestro. Nuestros ojos no pueden negarlo porque están alrededor nuestro las situaciones que ha traído la muerte en contra de la humanidad. La muerte, hermanos, la muerte es el fin de nuestra existencia. La muerte es el acabose de toda nuestra actividad de vida. Allí en la muerte, junto a la muerte, al final de nuestra vida, terminan los sueños, los anhelos, los proyectos, los vínculos, el amor entre familiares, el amor entre personas que se aman, los logros y los fracasos. Allí terminan. Es aquello que le tememos todos, pues somos conscientes de que cada hora que pasa es una hora menos en nuestra corta vida. Nos damos cuenta que la vida es transitoria. Somos conscientes. Es interesante esta palabra, somos conscientes de la muerte. A esto hace referencia Arthur Schopenhauer, el gran filósofo, que nos diría que nosotros, los seres humanos, dentro de todos los seres creados, somos los únicos conscientes del día de nuestra muerte, de nuestra hora acabose, de todo terminándose alrededor de nosotros. La muerte, hermanos, está vigente. La muerte aún no ha terminado su agenda con nosotros. Sigue propiciando dolor en medio nuestro. La muerte de mucha gente a nuestro alrededor está golpeando con verdadera fuerza aún. Y nos hemos distraído con muchas situaciones, incluido las elecciones. Incluido estas elecciones que no terminan, nos han distraído de que la muerte sigue golpeando con fuerza en medio de nosotros. Si nos preguntamos, tenemos que hacernos esta pregunta en medio de esta fragilidad. Y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia, a vernos frágiles en medio de estas situaciones. Hermanos, en medio de la muerte, queridos amigos, nos hacemos esta pregunta: ¿quién nos da auténtica esperanza en medio de malas noticias, en medio de zozobra, en medio de inquietud y en medio de la cruenta muerte? ¿Quién nos da auténtica esperanza? El salmista David, en el capítulo 23 del libro de los Salmos, narra desde su experiencia la enorme esperanza que viene de su Dios, con un ánimo increíble. Creo que nadie en la Biblia puede describir este ánimo frente a la muerte como lo hace David. Miren lo que dice el capítulo 23, versículo 4 de los Salmos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Sin embargo, también David, viendo rondar a la muerte cercana inminentemente a él, nos narra en el versículo 4 su experiencia al paso de circunstancias dolorosas y difíciles, lo que realmente significa estar cercanos a la muerte, cercanos al peligro. David, amenazado muchas veces de muerte, David nos dice: aunque andemos en valles de sombra y de muerte. Las Escrituras, a través de su narración, nos describen a la muerte como una experiencia amarga para el hombre.
Y eso podemos verlo desde el inicio de la palabra hasta el final. La muerte zozobra, la muerte oscurece, la muerte trae tragedia a la vida del hombre. Es amarga desde la experiencia humana. Y fue así desde el principio, en la creación. Cuando la creación fue hecha y producto del pecado, apareció la muerte. Cuando el pecado entró al mundo por nuestra propia responsabilidad. Este, por supuesto, no fue el ideario original de Dios. Dios quería vida eterna para el hombre, pero por sus pecados, la muerte también entró a la vida de la humanidad. Entonces, si ahora nos preguntamos por qué hay muerte, es porque hay pecado. Y si hay pecado, hay dolor, hay devastación, hay lágrimas y hay muerte. Consecuencia del pecado es la propia muerte que abunda en medio de nosotros. Para el salmista en el pasaje era inevitablemente una experiencia sumamente difícil. La muerte es eso. Y sé que también es ahora una situación dolorosa y sabemos que está siendo difícil para cada uno de nosotros. En este tipo de angustia también en el Nuevo Testamento veremos a Jesús frente a la muerte de su amigo Lázaro, no aguantando el llanto. Jesús no contuvo el llanto y lloró amargamente frente a la tumba de su amigo Lázaro. Juan capítulo 11, 33 al 35. El Evangelio de Juan capítulo 11, 33 al 35 nos dice: Jesús vio que María, hermana de Lázaro, estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó: ¿dónde lo han puesto? Estaba Jesús preguntando: ¿dónde han puesto a mi amigo Lázaro? Y ellos le dijeron: Señor, ven y podrás ver. Lázaro, su amigo, había muerto ya 4 días. Estaba apestando como cualquier otro cadáver. Estaba sumido en la situación en la que todos llegaremos por la muerte. Qué lamentable, qué situación más dolorosa. Jesús vio llorando a esta población cercana a Jerusalén, y allí María, la hermana de Lázaro, lloraba junto a la tumba de su hermano. Jesús, viendo esto, viendo la situación de dolor, miren lo que dice el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, pero con una profundidad tremenda, porque Dios también lloró. Dios también lloró. Versículo 35 dice: Jesús lloró. Hermanos y amigos que nos ven en este tiempo de reflexión de la palabra, la muerte de un familiar o de un amigo muy cercano es un proceso amargo y es muy normal sentirnos compungidos, terriblemente incómodos, profundamente tristes cuando fallecen nuestros seres amados. Es un proceso natural, muy humano, el sentirnos turbados por estas circunstancias. Es parte de la vida. La pregunta que surge en el desarrollo de este breve mensaje es: si bien hoy lloramos, los creyentes, por la partida a la eternidad de nuestros seres queridos, y sentimos el dolor que ustedes están viviendo en estos tiempos o han vivido en estos tiempos difíciles, sentimos el dolor y lloramos también, como dice la palabra, lloremos con los que lloran. ¿Lloramos porque se acabaron las esperanzas? Es la pregunta que nos hacemos en esta tarde. ¿Lloramos porque se acabaron las esperanzas? ¿Lloramos porque ya no hay nada más que hacer? El salmista en el capítulo 23 de los Salmos reconoce su temor y su intranquilidad frente a la muerte. Reconoce que es conmovido por las circunstancias, y eso lo vamos a ver en todo el desarrollo de los Salmos. Se asusta, hay temor, hay dolor en el salmista. Hay una evidente y sincera manifestación de sus emociones frente a lo que afecta su vida. El salmista dice, reconoce su temor y su intranquilidad frente a la muerte, pero él mismo responde y se afirma diciendo, versículo 4 del capítulo 23 de los Salmos, dice, aunque pase por el proceso de la muerte y por los lugares de la oscuridad, que acompañan a las situaciones más difíciles que podamos tener, hermanos. Cualquier situación difícil, no necesariamente la muerte, un proceso de enfermedad, un proceso de divorcio, cualquier situación complicada, difícil,
aunque pase el proceso de la muerte, aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, aunque pasemos por lugares de oscuridad. El salmista categóricamente dice: no temeré, confiaré, me sentiré seguro, estaré en completa tranquilidad. Y nos preguntamos a la luz de todo esto ¿qué guarda esa palabra, no temeré? ¿Qué pregunta nos podemos hacer frente a esto? Yo me hago una pregunta, y es probable que usted también se haga esta pregunta. Frente a la aflicción, frente a la muerte, frente a la desesperación, ¿qué hacía del salmista que no temiera la muerte, si es propio que todos los seres vivos le tengan miedo? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué, amigos? La respuesta es categórica: no temeré, porque tú estás conmigo. Está haciendo su oración al Dios vivo y verdadero, porque tú estás conmigo. El Señor nos acompaña fielmente. El Señor nos acompaña fielmente. A la luz de la reflexión del salmista David, queridos amigos y hermanos, podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha guardado y se ha mostrado en todo tiempo como nuestro acompañante. De eso estamos seguros los creyentes. Él está a nuestro lado, y como diría el salmista en el Salmo 121, Él está como una sombra a nuestra mano derecha. El sol no te fatigará ni de día ni de noche. Él no resbalará, ni su pie resbalará, porque Él está cuidándonos a todos nosotros. Él es tu guardador. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Su presencia, hermanos, con nosotros es reconfortante y nos da la continua esperanza que está con nosotros en el valle de la muerte, en el valle de las lágrimas, en el valle de dolor, en el valle de la desesperación. Pero también dice el salmista que Él está con nosotros en medio del proceso de la muerte. Estamos seguros que no solo tenemos la posibilidad, hermanos, de experimentar a Dios como nuestro acompañante en todo el proceso de nuestra vida. Él está con nosotros en este proceso de la vida, una vida transitoria. Como diría Pedro, estamos de peregrinos en medio de este mundo, pero en ese peregrinaje Dios nos acompaña, y en medio también el Señor está acompañándonos en medio de las enfermedades. Pero no solamente está en esta vida, no solo está en el acabose de nuestra vida con cualquier tipo de situación o enfermedad. El Señor también, escuchen bien, hermanos, también nos acompaña en el proceso final, cuando pasamos de vida a más vida, de vida transitoria a un proceso pequeño de muerte, a la vida eterna. Él está con nosotros y estará con nosotros allá en la eternidad, cuando palparemos de cerca el abrazo del Señor, cuando estemos ausentes en esta vida. Hermanos, creo que en este proceso, en el proceso de la muerte, por el cual todos tendremos que pasar, sabremos que nuestro Dios, al final de nuestras vidas, haremos esta reflexión, que Dios, nuestro Dios, no solo fue nuestro pastor en vida, sino también nuestro pastor cuando pasemos el proceso de la muerte. Y también, y lo mejor aún, será ver, sentir, tocar, dejarse abrazar por nuestro pastor por la eternidad, cuando se concrete su realidad con nosotros, su propia presencia en favor pleno para nosotros los creyentes. Hoy vivimos una esperanza gloriosa, que el Señor estará con nosotros allá en la eternidad. Hoy lo podemos sentir, esa esperanza es vigente hoy, pero cuando estemos con Él, esa esperanza desaparecerá, porque esa esperanza ya no será más esperanza, será una realidad concreta cuando estemos con Cristo por la eternidad. Salmo 23. El versículo 1 empieza de esta manera: cuando estemos con el Señor, abrazados por el buen pastor que da su vida por sus ovejas, de manera concreta, diremos en el Salmo 23, en la eternidad, recitaremos lo siguiente, diremos: Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea,
Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor y nada me falta. Voy terminando este mensaje. Todos los que ya se fueron en Cristo, hoy están gozando de su Señor. Hoy están gozando de su Señor. Y esa esperanza sigue viva y a disposición de todos los que en Él creen. Si bien no los volveremos a ver en esta vida, estamos hablando de las personas que ya han partido a la presencia del Señor, creemos que algún día los volveremos a ver y disfrutaremos de sus personas y de aquello que hoy ellos ya gozan eternamente, principalmente de Cristo nuestro Salvador. Hermanos y amigos, el mismo Señor, quien lo recibió en la muerte, hoy nos da esa esperanza y nos regala la vida. Ya no hay más muerte a qué temerle. Hoy gozamos de vida si tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque el mismo Señor estará con nosotros. Esa muerte rondante, esa muerte que trae dolor en medio de nosotros, hermanos, ya ha sido vencida por Cristo, porque el que creyera en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres tú también disfrutar de esta esperanza? ¿Quieres tú también disfrutar de la dicha de conocer a Jesús? ¿Quieres tú también la vida eterna? Dos cosas que son importantes hacer en este tiempo. Cree en el Señor Jesús y ven a Él. Cree en el Señor Jesús y ven a Él. Vamos a orar, agradeciéndole a Dios por este tiempo que nos ha dado con su palabra. La muerte ya no tiene más poder, como diría Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que el Señor nos bendiga en este tiempo. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos das esperanza en medio del dolor. Y gracias, Señor, porque tú has hecho tu obra en favor de nosotros a través de tu cruz. Gracias porque en esa cruz la muerte ha sido derrotada. Y cuando tú resucitaste, la muerte dejó de tener su efecto. Y ahora nosotros podemos vivir esa esperanza gloriosa. Porque tú vives, nosotros también viviremos. Te agradecemos, Padre, y oramos por este tiempo de reflexión en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos que han estado en sintonía de este tiempo de la palabra. Que Dios les siga bendiciendo hasta otro momento. Nos vemos.